Señores, buenos días. Salvador, gracias por aceptar echarte un brinco aparentemente cercano para acá, pero siempre será muy bienvenido cuando la gente se da su tiempo. Liceo Godoy, pues enhorabuena por acompañarnos. Uriel y a todos ustedes, bienvenidos. Me da mucho gusto. Muchas gracias, antropólogo. Y bueno, le voy a ceder el uso de la voz al historiador Rueda para que nos platique en relación al sitio de Cuautla o del escrito Montero. Ya nos sorprenderá. Gracias. Uriel, decía Cicerón que la gratitud quizá no sea la más alta de las virtudes humanas, pero sin duda es la más importante, es la madre de todas. Quiero dar las gracias por esta invitación. Muchas gracias por estar aquí, a todos ustedes. Gracias, Víctor Hugo, señor Godoy. Muchas gracias a todos ustedes, a gente que nos conocemos hace casi medio siglo. Decirles que en estas paredes, que hace 213 años se resistió, con bromas y no, pero se resistió a un sitio señero y que le da apellido a esta ciudad. Hoy es un lugar de amistad y es un lugar en donde la palabra de los historiadores, de los antropólogos y de la gente ciudadana de Cuautla tiene un sitio, es su sitio. Yo no soy especialista ni pretendo serlo del sitio de Cuautla, entonces todo el mundo sabe, conoce el viejo truco de la nave de que habla de una cosa y se va a otra, bueno, de Cartago, no sé, bueno. Yo en realidad me dedico al zapatismo, pero de algún modo el sitio de Cuautla y la Revolución Mexicana se amarran. El primer amarre está que un día como hoy se exige y se obtiene la renuncia del presidente Madero. Un día terrible para México, pero que de alguna manera es el inicio de la verdadera Revolución Mexicana. Es decir, a partir de lo que le sucede a Madero y del desconocimiento que hacen de Huerta todas las facciones revolucionarias, es cuando la revolución encuentra su camino. Entonces, el mismo día que se debía cumplir 99 años, no, 101 años del sitio de Cuautla, es cuando renuncia Madero. Pero al final del sitio de Cuautla inicia también otra conmemoración, que es la del sitio de Cuautla por los zapatistas en 1911. O sea que Cuautla en realidad tiene una historia mucho más rica y más ramificada de lo que a veces pensamos. Platicaba yo hace un ratito que leyendo los documentos de Morelos y la biografía que hizo el doctor Carlos Errejón, decía que Morelos llegó aquí con 2.500 soldados y 1.800 indios honderos. Los 2.500 soldados eran básicamente castas, criollos y castas, y tenían muy claro lo que los indios eran diferentes a ellos, por una razón legal, no por una razón de racismo, sino por una razón legal, porque los indios eran de pueblos realengos. Es decir, los indios sí le debían una doble lealtad al rey, y sin embargo estaban del lado de los insurgentes. Claro, no había rey en ese momento, pero estaban esperando el regreso de Fernando VII, y de hecho de aquí, de este lugar, se redactó un documento fernandista que después el mismo Morelos desconoció como de él. Alguien de su grupo todavía lo maneja, y es cuando Morelos aquí madura la verdadera independencia. Yo sí puedo decirles que el que imaginó la independencia de México fue Morelos, no Hidalgo. Hidalgo le inició la lucha, pero el que imagina que la Nueva España tiene que dejar de ser
una dependencia de la vieja España y del gobierno español, y que tuviese su propio órgano de gobierno, su propia constitución, sus propias leyes, es Morelos, y es muy probable que lo estuviese madurando acá a lo largo del sitio que va desde un día como hoy, el 19 de febrero, al 2 de mayo. El sitio de Cuautla de Zapata empezó un poquito después. Si no estoy mal, empezó hacia el día 12 de mayo de 1911, que es lo que levanta bandera y figura a Zapata. Y Zapata refiere a este sitio de Cuautla, y de alguna manera la manera como él desaloja a los federales del acueducto, etcétera, le recordó un pasaje del sitio de Cuautla, en particular el de Narciso Mendoza. Sabríamos poco, en realidad, de la ubicación y de los movimientos de los insurgentes resistiendo a las tropas de Calleja, si no fuera por el manuscrito del que acaba de hablar ahorita Ángel Uriel. El manuscrito, el original, está resguardado en el Museo Nacional de Historia, y este es un facsimilar que se sacó en ese momento y que Ángel, con muy buen tino, nos pide para hacer siempre una conmemoración, aunque sea pequeña, pero puntual, del inicio del sitio de Cuautla, porque ese manuscrito es el que le da forma geográfica al sitio. Siempre que hablamos del sitio de Cuautla, básicamente no sabemos exactamente de qué estamos hablando. O sea, pensamos, imaginamos, pues que estaban rodeados, pero no sabemos cómo estaban las barricadas, cómo hicieron las calles, quién estaba en dónde, dónde estaban los indios honderos, cómo aventaban las piedras, cómo estaban esperando a los otros, en dónde salieron los emulantes y echaron los cañonazos, las travesuras que hizo el hijo del generalísimo, sacando a sus compañeros del calabozo. ¿Por qué las calles de Cuautla tienen los nombres que tienen? Es decir, le da una forma a la heroica Cuautla, una forma física. Y eso fue sacado de unas memorias escritas muchos años después. Y en eso es a donde quiero ahorita hacer un homenaje. En 1974, el 10 de abril de 1974, venimos a Cuautla a una ceremonia luctuosa del general Zapata, y el que fue mi padrino con los viejitos veteranos del zapatismo fue Carlos Barreto, el papá de este muchacho. Sí, ese muchacho. Claro que tienes cara de niño igual que tu papá, pero más o menos. Pero él fue mi padrino y me explicaba la importancia de acercarse a dialogar con los zapatistas, y a veces no es tan fácil, porque en primer lugar, porque estás joven, no te van a platicar todo si no sabes sacarlo. En segundo lugar, no puedes tener pena. Y en tercer lugar, tienes que dejarlos que hablen. Y decía Carlos, es que la ciudad de Cuautla es una ciudad de recuerdos. Todo está construido en base a recuerdos. O sea, lo que vas a sacar con los zapatistas son recuerdos. Del sitio, de la muerte, de cuando fue el cuartel general, de cómo llegó, cómo salió, quiénes entraron, dónde se vieron. Todo eso, bueno, lo mismo es este manuscrito. Todo era memoria. No era tradición oral, el hombre escribió, pero hubo que hacer una paleografía y hubo que hacer un estudio que también hizo Carlos Barreto, y que le da este halo
a Cuautla que no todas las ciudades ni todas las poblaciones tienen, que es el que está reconstruida de memoria. Todo está reconstruido de memoria. Pareciera como un relato de Italo Calvino, de las ciudades invisibles. Es la ciudad y la memoria. La manera como está puesta esta exposición es muy humilde, pero es muy certera. Está la onda como la que usaban los honderos. No sabemos exactamente los calibres de las bolas de los cañones y de los proyectiles. Es muy probable que fueran más pequeños. Existe el cañón El Niño, que debió haber sido adaptado. Era un aparato, podemos decir un instrumento, para llenarlo de pólvora y ponerle colores y papel para hacerlo estallar en las fiestas religiosas. Y cuando entra Morelos lo adaptan a la cureña para convertirlo en un arma defensiva y ofensiva, pero originalmente tenía una función festiva. Ahora ya no se lo podemos prestar tan fácilmente a Ángel Uriel por razones en primer lugar de presupuestos y de seguros, y en segundo lugar por la cantidad de gente que va a buscar esa pieza. Un día como hoy, las escuelas, por ejemplo, van a buscarlo en el castillo de Chapultepec. Pero cuando uno lee los documentos de Morelos o los de Calleja, que repite o que nos ofrece el doctor Errejón, no sabemos exactamente qué calibres había. De hecho, una de las quejas de Morelos es: mándenos comida, y le mandaron pólvora. Y Calleja les dice: mándenme pólvora, y le mandaron comida. Y entonces acaba siendo estos 4 meses que dura el sitio de Cuautla un juego de ingenios. Y otra vez regresamos al documento y a los documentos de Calleja, en donde Morelos sacaba un caballo flaco con un muñeco de trapo en la noche, haciendo ruido, y entonces disparaban para hacerlos perder municiones, que era lo que le estaba haciendo falta a Calleja. Acá los indios honderos se encargaban de ver dónde estaban saliendo los fogonazos, y ahí vivían sus piedras. Pero la idea era ver cómo desesperar al enemigo. Y la otra es cuando decía Calleja: estos señores que están acá adentro pues son mis enemigos, pero hay que decir que son admirables, porque están siendo sitiados y todos los días tienen una fiesta, todos los días están felices, todos los días repican las campanas, no se oye que estén tristes. Y es famosa la anécdota de Morelos diciendo: mándenme más bombitas porque estoy aburrido. Es un juego de ingenios. Y fíjense bien cómo buena parte de la tragedia de Morelos tiene que ver con los juegos de ingenio. La muerte de Matamoros fue un juego de ingenios de Iturbide en la Navidad, en donde se meten un pequeño grupo de realistas montados 2 a caballo, 2 en cada caballo, y disparan para los lados, y entonces están los insurgentes distraídos y empiezan a disparar y se matan entre ellos. Otra vez se trata de un juego de ingenios. Pero no olvidemos que Iturbide era criollo, no era un español. Este juego de ingenios debe haber sido muy, muy novohispano. Eso ya se nos perdió. No sabemos cómo era, apenas alcanzamos a leerlo, no entendemos cuál era el humor, pero había humor detrás de eso, y había dignidad y había respeto entre los enemigos. Por supuesto, uno quería despellejar al otro, y cuando tuvo la oportunidad lo mandó fusilar y
los defenestraron y se llevaron sus banderas y sus uniformes, se los llevaron como botín de guerra a España. Se siguen las reglas de la guerra, pero entre ellos había un respeto. Por una razón, cuando Calleja llega para acá, creyó que iba a derrotar a los insurgentes de Morelos, como había derrotado en Puente y Calderón a los de Hidalgo, y como los había correteado y sacado de Chalco y de todos estos lugares, decían, me los echo. Y no fue tan fácil. Y Morelos, a su vez, hacía llamados a los criollos que estaban del lado de Calleja, que eran la mayoría. Pensemos que la guerra de independencia fue básicamente como la revolución, una guerra civil. Se pelearon gente que nació aquí, gente que nació acá. Lo que les diferenciaba eran sus lealtades y los saberes, en el caso de los realistas, que tampoco les llegaban tan rápido. Muchos años después se acusa a Iturbide de ser corrupto porque controlaba las rutas del tabaco, de la plata, del papel, que eran estancos reales del rey. Y él los controlaba, y entonces le decía que se estaba burlando ese dinero. No es que me lo esté llevando, es que con eso estoy pagando a las tropas. Si no, no hubiéramos tenido modo de continuar la guerra. Si el rey no pagaba con ese dinero, no iban a seguirlo, porque las gentes son de aquí. O sea, necesitamos todavía leer entre líneas lo que dicen los documentos, la manera como estaban armados, la manera como eran. No eran como nosotros. Debieron haber sido gente muy delgada. Algunos comían cualquier cosa al día. Se platica de los que estaban aquí sitiados, que estaban ya con mucha hambre, estaban comiendo hierbas. No, otra manera vivieron los zapatistas después, 100 años después, en los montes. Debió haber sido pues gente muy delgada, se debieron haber comido los caballos. Físicamente no eran lo que nosotros pensamos. Siempre pensamos en nuestros héroes y en nuestros libertadores como si fueran supermanes, y eran gente que nos daría vergüenza no tener el espíritu de ellos, teniendo todo, teniendo dónde comer, dónde dormir, no ser agradecidos, teniendo todo. Ellos no tenían nada, pero tenían voluntad. Y lo que hace a los héroes es la voluntad, no otra cosa. Las mujeres que están apuntadas aquí afuera, lo que tenían era voluntad. Todos los que murieron y que no sabemos ni sus nombres, lo que tuvieron era voluntad. Es un estado de ánimo. Ese estado de ánimo es lo que nos hizo un país independiente. Y un día como hoy, 19 de febrero del 1812, se marca un hito en la historia de México, que le da apellido a esta ciudad, que le da fuerza a Morelos, que después le da nombre al estado de Morelos cuando nace en el 69, y hace que de repente se nos olvide un poco que el presidente Madero renuncia un día como hoy, y con esa renuncia, con un acto legalmente injustificado, empieza la verdadera revolución mexicana. Con eso terminaría. ¿Sí? Gracias. Agradecer mucho tu intervención, estimado Salvador. Y bueno,
justamente, ¿no? El hablar del manuscrito, quien ha tenido oportunidad de leer a Montero, pues es una lectura difícil, porque prácticamente, como ya lo señalaba el historiador Rueda, a la forma de aquellos ayeres lo describía, ¿no? Describía las calles y prácticamente nos traslada a Montero a aquellos momentos como si nosotros conociéramos quién estaba viviendo en qué casas y en qué calles, ¿no? Y que bueno, le fue dando un poco de las memorias y lo que se hizo, el nombre a las calles, al primer cuadro de Cuautla, que inclusive señalar que esa traza urbana desde aquella época colonial duró hasta después de la Revolución Mexicana. Y justo después de la Revolución Mexicana, cuando empieza el reparto de ejidos, es cuando van a empezar a nacer las colonias que actualmente conocemos en Cuautla. Bueno, y no los voy a aburrir más con un poco de esta historia. Le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Óscar Páez Godoy. Gracias, muy buenas tardes. Reconocer a Salvador Rueda Schmitter, los que andamos en estas cosas de la cultura y de la historia, lo conocemos perfectamente. Apenas te acabamos de ver en el Canal 11, con tus disertaciones siempre muy atinadas. Y bueno, no te enojes, yo te conocí hace muchos años. Carlos Barreto, mi compadre, me presentó contigo. Y desde luego a Víctor Hugo, que es nuestro amigo. Así lo consideramos nosotros por las grandes, pues, ¿qué diré? Inclinación que tiene hacia el pueblo, hacia lo popular, hacia Cuautla. La quieres como, creo yo, tu segunda patria. Y quiero abrir mi plática recordando una línea de Neruda. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 1960. Su servidor descollaba, andaba en los 9 años de edad. ¿Qué nos decía el 19 de febrero de 1812? ¿Qué sucedía en Cuautla? Bueno, sucedía que llegaban a la escuela donde yo estudié, la Narciso Mendoza, 20 soldados, y nosotros pues les obsequiábamos con un Palmolive, con una angostura sólida, quizá un Wilford, un peine marca Pirámide, de lo cual nos enorgullecíamos, acaso envuelto en papel de China, pero con mucho orgullo. Por ahí recuerdo que algún maestro me hizo aprender estrofas del gran poeta cubano Guillén, diciéndole a los soldados: soldado, aprende a tirar hacia abajo, no hacia arriba. Y pues por ahí el director escandalizado del izquierdismo manifiesto en esa poesía. ¿Y qué más nos decía el 19 de febrero? Pues en los libros de texto recién estrenados por nosotros, pues nada, absolutamente nada. Una referencia ahí del sitio de Cuautla, y más aún los profesores normalistas supongo que no estaban imbuidos porque las instituciones no habían desplegado lo que ahora ya se ha desplegado, el conocer hasta nimiedades, intimidades, detalles. ¿Para qué? Para que nos den identidad, para que nos den orgullo de pertenencia, por lo menos yo así lo siento. ¿Y qué sucedía para recordar el 19 de febrero de 1812 en aquel ya lejano 1960? Nos formaban a los educandos de las primarias allá a la altura del monumento a la bandera. Y con más entusiasmo que gallardía veníamos desfilando, muy orgullosos de estar recordando, porque veíamos que íbamos en la calle precisamente denominada 19 de febrero. A la altura de la Alameda había un pequeño grupo comandado por el entonces presidente municipal, sus regidores, y no había ninguna representación gubernamental, ni federal, ni estatal, ni diputaciones locales. Es decir, era un festejo eminentemente íntimo, yo lo quiero llamar. Llegábamos aquí al Señor del Pueblo y San se acabó. Conste que ya habíamos entregado nuestros regalos a los integrantes del Ejército Nacional. A cada escuela mandaban un pelotón, 20 soldados, para que los obsequiáramos.
en su aniversario, que como ya lo señaló Salvador Rueda, un señor que se llamó Venustiano Carranza, que en 1903 era gobernador de Coahuila, ante lo que sucedía, la ilegalidad, así lo consideró, que sucedía en la Ciudad de México, en la predicción de Francisco y Madero, constituye a su guardia estatal, su guardia nacional, le decían pomposamente, como el ejército constitucionalista, que es el que va a lograr que nosotros tengamos la Constitución de 1917 y también va a lograr que tengamos un resentimiento profundo porque un integrante de ellos fue el que asesinó a Emiliano Zapata. Un general fraguó y un presidente de la República ordenó. Y siempre quedó un resentimiento, bueno, concretamente ya ahora no recibe el nombre de Ejército Constitucionalista. No sé si por esas causas, probablemente no. Pero el hecho es que nosotros le regalábamos a nuestros soldados eso el 19. ¿Qué pasó? Después transcurrieron años y años y años. Y vino un factor que acaba de mencionar también Salvador y que lo practica mucho Víctor Hugo Valencia: la voluntad. La voluntad de que conociéramos, de que supiéramos hasta el detalle para que tuviéramos ese arraigo, ese orgullo de pertenencia, esa identidad. Por ahí Jacobo Bucar dice que solamente se ama lo que se conoce. Lo que se conoce se convierte en belleza. Para nosotros eso significa el sitio de Cuautla. Mucha belleza, muchos recuerdos. Y decía yo que llegó la voluntad encarnada en un hombre que hace más o menos 10 años murió, que conoció perfectamente Víctor Hugo, que mi compadre Carlos Barreto y yo lo combatimos en algunos dislates que tuvo por el rigor académico de Carlos Barreto, y bueno, la más entusiasmo que conocimiento. Se llamó el señor Raimundo Llera Peña. Y él va a conformar legalmente una asociación, de la cual aquí hay distinguidos participantes de esa asociación. Es una asociación civil que se llama el Consejo del Patrimonio Histórico. Y a partir de 1999, ya formalmente la sociedad civil comienza a incidir. Antes, en este espacio, toda la década de 1980 y toda la década de 1990, Carlos Barreto Mar impulsó diversos eventos culturales para recordar el día 19 de febrero de 1812. Y yo le copié una frase y la quiero traer a colación. El de la voz, igual que Carlos, somos cuautlenses, después morelenses y después mexicanos. Primero somos cuautlenses, y le robo esa frase. Bueno, y ya la sociedad civil decía ya no la institución le entra a esto de hacer conocer qué sucedió en el sitio de Cuautla. Recuerdo que con mucho entusiasmo, con mucha patriotismo, con mucha cooperación de Juan, de Pedro, no quiero decir los nombres porque lo clásico se le van a uno de la memoria, se editó un libro para colorear, para repartirlo en las escuelas, y así se hizo, se repartió. Bellísimo libro, un juego de la lotería, un juego de la oca, y nos desperdigamos varios, entonces yo era miembro de esa asociación civil, a dar pláticas. A mí me tocó la Escuela 40, La Paz, me tocó la Escuela Superior de los Maestros, ir a platicar acerca de qué sucedió el 19. Y entonces fue una gran cruzada, de tal forma que cuando llegó el año 2012, no nos agarraron cruzados de brazos. Ya habíamos avanzado muchísimo, Salvador. El apoyo de Víctor Hugo, incontable. Tanto, pues, que se llegó a impresionar a los altos mandos militares, supongo al propio superior de todos, que es el presidente de la República, y entonces se consiguió que viniera el ejército a conmemorar el 19 de mayo de 1812, distrayendo su propio festejo. Nos trajeron aviones, helicópteros, cuestiones artilladas, el colegio militar, distrayendo
esa festividad tan grande para ellos, que es el Día del Ejército, para recordar los 200 años de nuestro maravilloso, recordado sitio de Cuautla. Se transmitió a nivel nacional, en la hora nacional. No digo que inmerecidamente, merecidamente me tocó a mí llevar ese programa, porque dicen que la modestia es de pícaros. Para que te digan, no, sí, lo merece. Bien, entonces fue algo importantísimo. Víctor Hugo, híjole, ¿cuánto nos apoyaste? Se hicieron unos preciosos CDs para transmitirlos en los restaurantes, en la televisión. Se hicieron grabaciones que hace rato las estábamos escuchando. Y entonces fue un momento, creo yo, memorable, donde nos hermanamos, la sociedad civil, nosotros, el pueblo de Cuautla, Tanosco, con el gobierno federal, finalmente nos maridamos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su actitud generosa, por su actitud de apoyo, que hasta la fecha es una muestra ahora lo que está sucediendo. Y ahora queda en el recuerdo mío ese 19 de febrero de 1812, de 1960. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Gracias a la voluntad, y creo yo que conociendo más en detalle con obra de nuestro primer cronista, don Felipe Vinicio Montero, aunque había discusiones con tu papá, no es Vinicio, en fin, son discusiones académicas, don Felipe Montero, conocerlo nos va a llenar más de orgullo. Es difícil su gramática. ¿Por qué? Porque nosotros los de entonces no somos los mismos. Son hombres de hace 2 siglos, hombres y mujeres de hace 2 siglos, que es difícil entenderlos quizás en su lenguaje. Lo que creo que no es difícil es en su voluntad, en su patriotismo, en su heroísmo. Yo estoy seguro que todavía en nosotros, en todo México, en particular quiero referirme a los presentes, anida esa voluntad, esa férreo amor a nuestra patria, ese amor a nuestra tierra. Nosotros pues no somos los de entonces. Con eso cierro, muchas gracias, y se abre pues el conversatorio para que platiquemos más. Muchas gracias por tu intervención, Oscar. Y bueno, ¿qué tiene que ver toda esta cuestión que justamente acaba de señalar el licenciado Oscar? Hace una crónica. ¿Y qué es lo que nos describe el manuscrito a 213 años? Justamente la crónica de la historia del sitio de Cuautla. Es de señalar que esta actividad es una de las tantas actividades que se van a desarrollar a lo largo del sitio de Cuautla en conjunto con el Ayuntamiento. Y bueno, también señalar que con nosotros se encuentra el director de Cultura, José Miguel Cano, el director de Educación, David Genaro Ortiz, y bueno, también agradecerles a ustedes que están presentes, a ustedes como público, a ustedes como sociedad civil encargadas de ensalzar estas actividades cívicas, culturales e históricas. Muchas gracias por acompañarnos, y vamos a ceder el uso de la voz a ustedes precisamente para que nos hagan una precisión, una pregunta. Adelante. Tomar la libertad de pararme. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Pues no quiero desaprovechar el momento, en principio, pues para agradecer la invitación, escucharlos. De manera particular a cada uno de ustedes, Oscar, Uriel, Salvador, Víctor Hugo, por todas estas palabras que, además de reseñar pues un pasado histórico, además de hablar de las peripecias en la construcción, lo que tenemos como historia de Cuautla, pues estas palabras tan generosas que cada uno de ustedes ha tenido para mi padre, ¿no? Que creo que
No les sorprenderá si yo reafirmo que fue un gran enamorado de Cuautla, gran enamorado. Y ahora me voy a aprovechar para echarme un comercial que tiene que ver pues con este encargo del Colegio de Morelos. Y ahora que escuchaba a Salvador, a Óscar, a Víctor Hugo, por supuesto, nosotros estamos manejando un lema que es una paráfrasis de Alfonso Reyes, un eslogan, ¿no?, para las actividades que estamos desarrollando en el colegio, que recuerda mucho lo que decía Óscar, la frase que le había robado o que le había tomado prestada a mi papá. Y nosotros en el Colegio de Morelos el eslogan que manejamos es provechosamente morelenses, generosamente universales. Y seguramente a mi papá no le hubiera gustado porque el primero era cuautlense, entonces nos saltamos la patria chica. Y yo quisiera agregar a la crónica en la construcción de pues una de las ediciones que retoma el manuscrito Montero, que es este libro de apuntes para la historia al que se han referido los compañeros. Pues efectivamente no solamente fue la paleografía, ¿no?, sino pues hay un estudio introductorio que quedó pendiente de seguirlo enriqueciendo, y recuerdo muy bien que entre otras muchas cosas se acompañó por un ejercicio de cartografía histórica bastante interesante. Tenían aquí un mapa gigantesco, ¿no?, acerca de las calles de Cuautla, la reconstrucción, porque pues evidentemente, como bien decía Uriel, pues la traza urbana ha sufrido modificaciones, si bien se mantienen, ¿no?, los nombres, digamos, en esencia la parte central de lo que narra Montero, que a la manera de Bernal escribe también muchos años después, ¿no?, como bien decía Salvador. Y creo que también eso es algo de ver, ¿no?, de los nuevos cronistas, escribir, pues como su nombre lo indica, de su tiempo, ¿no?, escribir también en tiempo presente los acontecimientos que consideramos memorables para las futuras generaciones. Y acerca de la ya nada más, no quiero abundar demasiado, acerca de lo que muy inspiradoramente decían Salvador, Víctor Hugo. Hace tiempo yo escribí un textito que luego se lo voy a pasar a Uriel para que los distribuya, y está basado no en el manuscrito Montero, sino en los interrogatorios que les hacen a los presos insurgentes, y algunas comunicaciones en contrasentido por parte de Calleja. No recuerdo exactamente el nombre, pero ahorita les voy a extraer ahí un fragmento, nada más para contribuir, ¿no?, a lo que aquí se ha dicho acerca de la tenacidad, de la alegría, ¿no?, de la fortaleza. Y todo eso es al acercarse el final del sitio, Félix Calleja se dirige al virrey Venegas y menciona lo siguiente, dice: si la constancia y actividad de los defensores de Cuautla fuese con moralidad y dirigida a una justa causa, merecería algún día un lugar distinguido en la historia. Estrechados por nuestras tropas y afligidos por la necesidad, manifiestan alegría en todos los sucesos, entierran sus cadáveres con repiques en celebridad de su muerte gloriosa, y festejan con algazara, bailes y borrachera el regreso de sus frecuentes salidas, cualquiera que haya sido el éxito, imponiendo pena de la vida al que hable de desgracias o rendición. Este clérigo es un segundo Mahoma, que promete la resurrección temporal. Hay varios estudios, ¿no?, acerca de este tema de la resurrección. Y después el paraíso, con el goce de todas las pasiones a sus felices musulmanes. Y junto con eso, nada más quiero decir, porque al final creo que mi padre no logró expresar todas sus preocupaciones, digamos, asociadas con el estudio del manuscrito Montero, pero creo que hay dos temas que, sobre todo para las nuevas generaciones, sería importante retomar. ¿Qué es lo que ocurre después del sitio, ¿no? Pues la ciudad fue incendiada, la gente tuvo que salir, estuvo vacía, ¿no?, deshabitada. Dicen las comunicaciones de aquel entonces que en Cuautla ya no habitaban personas sino espectros, ¿no? Entonces, lo que mencionaba también Salvador, ¿no?, acerca de la delgadez, la ausencia de nutrientes. Y otra parte que es muy importante, las guerras no son higiénicas, pues,
Entonces también se generan enfermedades asociadas. En aquel entonces se le llamaba tabardillos, ¿no? Que son, en las fuentes se habla de unas fiebres misteriosas. Entonces hay una campaña sanitaria muy fuerte por parte del virreinato, porque las fiebres misteriosas, que después se van a conocer como fiebres de Cuautla, pues generaron muchos muertos, ¿no? en el entorno cercano a la ciudad de Cuautla. O sea, cuando se rompe el sitio, pues se dispersa la gente y van contagiando. Entonces mató tanta gente el sitio militar como también mató gente el tema de los tabardillos. Bueno, no me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos y pues bueno, muy agradecido. ¿Alguna otra participación? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer este tipo de espacios que el día de hoy nos permite deleitarnos de la historia de esta heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Yo quisiera hacer una pregunta a los ponentes respecto a un tema que de manera particular me inquieta. Se ha hablado de los personajes históricos que participaron en la gesta heroica del sitio de Cuautla, pero a mí me gustaría que nos pudieran hacer alguna breve reflexión o algún comentario de manera específica de qué papel juega el pueblo de Tetelcingo, o de manera específica los pobladores de Tetelcingo en esta gesta heroica. Porque hablar de Cuautla, pues por supuesto que tendríamos que hablar del pueblo de Tetelcingo, porque son, digamos, los nativos que en ese momento habitaban pues gran parte de la población de Cuautla, sino es que prácticamente fueron los cuautlenses tetelcingos los que defendieron en esta heroica gesta el sitio de Cuautla. Pues nada más si nos pudieran regalar un comentario o alguna parte breve de este capítulo hermoso que seguramente nos va a deleitar en este momento. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención, pregunta? Hola, buenas tardes. Yo tengo la inquietud si es verdad o es mentira que en vez de 72 días del sitio de Cuautla se hablaba de 73, por la cuestión de que en el mes de febrero, en aquel entonces, fue un año bisiesto. Esa es mi inquietud. Me la preguntaba porque en base a los manuscritos de Benicio de Felipe, era un cronista y él iba narrando día con día los sucesos que se desarrollaban, y esto pues se quedó plasmado. En base a eso pues están los nombres de las calles, las anécdotas, como el de la anécdota de la Esperanza de la Generala, ¿no? Entonces son situaciones que te tienen que hacer saber y confirmar, porque es un dato muy importante. Siempre se han dicho 72 días del sitio de Cuautla. Esa es mi pregunta. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Jaime Martínez, humildemente su servidor. Gracias, amigo Salvador Rueda, amigo de Dalma, y a todos ustedes que hoy nos honran con su presencia para conmemorar este acontecimiento histórico tan importante. Hace muchos años, como decía Oscar, vivía nuestro guía, fundador del Consejo, que en paz descanse, Raimundo Llera Peña. Y algunos que estamos aquí presentes tuvimos la fortuna de tener en nuestras manos ese manuscrito original. ¿Sí? Recuerdo que cuando llegaba de buena don Raimundo, llegaba con el libro
Pero nos pedía cubreboca y guantes para poder hojear ese libro, el original, que obraba en poder de don Sergio Estrada. Sí. A punto se estuvo de conseguir que ese libro quedara aquí en Cuautla. Por alguna razón no quedó. Años después, en un acto importante allá en Ecatepec, 22 de diciembre de 2016, el licenciado, siendo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le entrega ese libro al licenciado Erubiel Ávila en un acto público. Recordemos que Cuautla pertenecía al Estado de México. Y ahí le dice: este libro es un tesoro y debe de permanecer en las vitrinas de Toluca, del Estado, porque es de ustedes. Dije, lamentablemente se fue por otro lado. Me dio mucho gusto cuando supe que ese documento estaba en las vitrinas de Castillo de Chapultepec. Hoy tenemos la fortuna de tenerlo aquí, pero en facsímil, ¿sí? Conocemos o conocen, o grandes historiadores, investigadores han venido a abreviar de ese documento, sobre todo la historia de Cuautla. Y me atrevo a decir que es la única ciudad en el mundo que tiene su historia escrita en las calles. Si ustedes recorren una cuadra, tiene un nombre, la siguiente cuadra tiene otro, y la siguiente cuadra tiene otro. Mencionabas que en esa fecha 19 de febrero aparecían unos monos en las bardas, y de ahí surge el nombre de la calle de Burleta. ¿Sí? Y así podemos hablar de cada una de eso, de esa trayectoria, de esa pues apasionada forma como escribe Felipe, sin entrar a polémica, B. Montero, porque dicen Benicio, no es Benicio, bueno, Felipe B. Montero, ¿sí? Hoy me atrevo a pedirle a nuestro amigo Salvador Rueda que, si fuese posible, que ese facsímil que se encuentra hoy aquí, va a estar en exhibición, pudiese ser obsequiado a Cuautla. ¿Por qué? Porque es nuestra historia, es el origen, es lo que se escribió aquí, y es lo que posteriormente, un 4 de abril de 1829, se le da a nuestra ciudad el nombre de heroica ciudad de Morelos. ¿Sí? 40 años después llega Benito Juárez y a Cuautla la despojan de su nombre y se lo dan al Estado, y ya nada más se le da a Cuautla heroica ciudad de Cuautla, pero debe ser heroica ciudad de Cuautla de Morelos, del Estado de Morelos. ¿Sí? A nombre de la sociedad, nuevamente le pedimos a nuestro amigo, y él es la única autoridad que puede decir sí, se queda. Lo corraleamos y no se lo entregamos, ¿sí? Porque es parte de nuestra vida, de nuestra historia, del origen, ¿sí? Pero bueno, esa es una petición. Y hablar del escrito de Felipe Montero es hablar de toda nuestra historia, del origen, de lo que da nuestra ciudad heroica, ¿sí? Con esto no quiero ahondar más, simple y sencillamente agradecerte, Salvador, agradecerte, Víctor, Uriel, amigo Apáez,
¿sí?, de esta exposición tan rica que tuvimos el día de hoy, ¿sí? Y si hay alguien más que quiera ahondar en esto, felicidades. Felicidades a ustedes, gracias. Por favor. Antes que nada, antes que nada, felicitar a nuestros ponentes, Gabriel como coordinador. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días o buenas tardes, ya, ¿verdad? Yo tengo una pregunta y tal vez una duda que traigo arrastrando desde hace algunos días. El 19 de febrero de 1812 se habla que inicia la batalla, ¿sí? Pero en ese día creo que no estaba sitiada Cuautla. O sea, sí había tropas por todos lados y apenas iba a empezar la batalla, ¿sí? Empieza la batalla y ese día se repele a Félix María Calleja, ¿sí? Entonces se retiran ellos y después decimos que el 10 de marzo empiezan a sitiar Cuautla. Es cuando empiezan a privar Cuautla de todas las provisiones, empiezan que ya no hay agua, que no hay alimentos, empiezan las pestes. Entonces, ¿por qué se define Cuautla como el sitio empezó el 19 de febrero? Siendo que no empezó el sitio el 19 de febrero, el sitio empezó el 10 de marzo, o sea, posteriormente. En este caso estamos hablando de dos testigos y dos hechos diferentes. Muchas gracias, si alguien me puede aclarar esta duda. Yo creo que iniciamos justamente con las respuestas. A ver, recordemos que alguien preguntó de los tetelcingos, de la etnia de los tetelcingos. Bueno, los tetelcingos indudablemente pertenecen a Cuautla, diría yo incluso antes de la colonia, las mismas tribus chalcas que vinieron por acá, xochimilcas, sobre todo los xochimilcas. Recordemos que Tetelcingo estaba sentado en lo que conocemos como Xochimilcalcingo, ¿sí? Había un gran venero de agua que después por los temblores se desvió y que bueno, fue motivo de, es otra plática muy larga, fue motivo de mucha ambición del hacendado de Casano para pasarlos a un lugar que quiere decir eso, Tetelcingo llena de piedras, pero hay pues alguna justicia romántica o una cosa así, porque sus tierras ahora valen muchísimo porque están establecidos ahí los comercios incluso transnacionales. Bien, 1812 viene la amenaza del ejército poderosísimo del ya entonces mariscal de campo Calleja del Rey, y los tetelcingos, a más de venir a reforzar junto con otras personas, otros habitantes de Villa de Ayala, de Yautepec, de Tlayecac, de más hacia el oriente de Morelos, vienen a reforzar. Si bien no tienen la disciplina que ya traen los cuadros militares de Morelos, sí traen el entusiasmo y arde en el pecho de cada uno de los que vienen, mujeres, también mujeres y hombres, a luchar por nuestra independencia. Los tetelcingos no son la excepción y se traslada prácticamente todo el pueblo de esa época al callejón que ahora le llamamos nosotros del callejón de Yedras, si mal no recuerdo, o corrígeme, inhumanos Yedras. ¿Por qué esos inhumanos venían de otro planeta? Quién sabe, es cuestión filosófica. No me había puesto a pensar en eso. ¿Cómo es posible que asesinen a mujeres, a niños, a hombres, a jóvenes que no están inermes, que no tienen armas, que son los tetelcingos que se han ido a refugiar a ese espacio? No sé si llamarles seres humanos, por eso el dislate de que serían seres humanos, y se refugian ahí. La pregunta acerca de los tetelcingos, compañero, es una gran aportación, como todas las etnias que vinieron a reforzar este sitio lleno de heroísmo. La siguiente pregunta es: ¿cuándo se inicia? 72 días, porque es un año bisiesto.
y es una vieja plática que teníamos en el Consejo del Patrimonio, donde discutíamos que sí y que no, y que más acá y más para allá. Entonces vamos a hacer las cuentas. Si vamos a ser muy rigurosos, antes del 19 de febrero, si mal no recuerdo, el 17, 2 o 3 días, corríjanme, intentaron matar a don José María Teclo Morelos y Pavón, allá por donde está ¿cómo le llaman la iglesita? El 18, un día antes lo intentaron matar. Galeana ve con su catalejo, bueno, está recogido por la historia, lo salva y matan a una persona que siempre cuidaba a don José María Teclo Morelos y Pavón, por cierto, de nacionalidad estadounidense. Era que siempre lo seguía y lo cuidaba y pierde la vida. Entonces, si vamos a ser muy rigurosos, cuestión de eruditos, bueno, pues prácticamente va a empezar, no el sitio, van a empezar las cuestiones militares, confrontaciones militares, vamos a ponerle el 18 con este evento. Entonces tendríamos que agregarle un día más, pero sucede que también los eruditos, los estudiosos, sitúan que el sitio como tal, como una circunvalación de carácter militar a una plaza, no se da ni el 18, ni el 19, ni el 20 de febrero. Es más, no se da en febrero, se da en el mes de marzo. Como lo apuntan alguien lo apuntó hace rato Gregorio, el 10 de marzo. Entonces partamos de ahí. Si vamos a hablar rigurosamente, lo que yo me agrade de estos eventos es esa lasitud, esa permisibilidad que no lo admiten. Yo tengo miedo el 2 de marzo van a venir los doctores del UNAM y ahí me da miedo, luego son bien rigurosos, ¿no? Es que tú ya dijiste mano, yo dije antes primero yo, y cosas de ese tipo. Si vamos a ser muy rigurosos, pues yo creo, con respeto lo digo, ya es mesa de académicos. Aquí estamos en un evento donde sí se valen las preguntas, y por eso este tipo de respuesta, que si vamos a ser rigurosos, las batallas empiezan, o los encuentros, desde el 18. La formal muy fuerte, el 19 a las 7 de la mañana, según los registros de Calleja. Comienza el bombardeo, hay factura o acta de nacimiento. Y luego ya el propio sitio militar, el 10 de marzo. Entonces partamos del 10 de marzo y lleguemos a la noche del 1 de mayo de 1812 para tener un rigor ya así muy académico. Eso es lo que yo puedo decir, salvo lo que desde luego este hombre experto nos corrija, aunque llevamos ventaja pues porque estamos aquí, es como si tú no llevas a tu tierra y pues sí nos haces pedazos, ¿verdad? Con la historia de tu tierra. Pero eso es lo que tengo que decir. Por lo que dice Jaime, efectivamente así fue, tal como lo relata, y pues yo quiero decirlo de manera cruda como fue. No lo pudimos obtener porque quería en ese momento una suma millonaria, porque recuerdo en detalle, porque su hijo estaba a punto de recibirse en el CIA, que es el Centro Internacional de Adiestramiento y Aviación Civil, como piloto, y no nos alcanzó la feria, pues, en concreto, para adquirir eso. Eso es lo que sé, y realmente se los hago saber lo que sé. Gracias. Yo no soy experto en el sitio de Cuautla, ni mucho menos. A mí platíquenme de Zapata. Pero sí, ahí me lleva ventaja. Yo pienso que lo que usted está diciendo es absolutamente razonable, y si fuéramos muy justos con el uso del lenguaje. Acá se trata también de una convención. En realidad, Morelos viene desde la zona de Toluca, viene caminando por acá, quema las haciendas de Yermo, porque se la debía. De alguna manera, Yermo es el culpable del levantamiento de 1810 y del golpe de Estado contra el Ayuntamiento de México. Entonces se la debían. Y pasa por aquí y quema las haciendas. Y lo interesante es que se queda aquí y se prepara precisamente para resistir aquí.
la llegada de las tropas realistas. No estoy seguro que estuviera preparado para un sitio, pero sí estaba preparado para fortinarse aquí, porque lo que hace es bloquear calles, levanta barricadas, acomoda cañones, acomoda caballería, que era mucho mayor que lo que tenía de infantes. Es decir, está dispuesto a tener aquí una batalla frontal fuerte, y cuando hablamos de una batalla no estamos hablando de un combate. Cuando hablamos de una batalla estamos hablando de que está involucrando infanterías, caballerías, artillerías, y que duran mucho tiempo. Es decir, Morelos estaba dispuesto a tener aquí una confrontación, si no definitiva, sí, pues básicamente larga, y que debilitara al ejército realista. Yo creo que si lo que manejamos como sitio, como bien lo dice usted, es el momento en donde rodean ya la ciudad y ya no dejan pasar ni avituallamiento ni nada, tendría usted razón, sería entonces hasta el 10 de marzo, y entonces yo mañosamente vendría el 10 de marzo con ustedes y les diría: ¿y qué creen? El 10 de marzo se inició el sitio de Puebla, que conocemos como la batalla del 2 de abril, pero en realidad empezó en marzo, y que fue definitiva porque recorta las posibilidades de apoyo a Maximiliano en el sitio de Querétaro, que finalmente lo lleva a la muerte. O sea, yo le hubiera buscado un modo de llevarlo a mis terrenos y no salirme al de usted, porque sí me va a poner en aprietas. Pero sí, los sitios tampoco son tan rigurosos. Morelos se las ingeniaba para que hubiera comunicación por fuera. Si bien no llegaba el avituallamiento que estaba pidiendo, etcétera, pero sí las comunicaciones iban de afuera para adentro y de adentro para afuera, y llegaban a hostilizar a las tropas de Calleja, a su vez, de tal manera que el sitio de Cuautla que estaba haciendo Calleja, a su vez estaba siendo él sitiado por las guerrillas que estaban en los alrededores. Pero es que así son los combates y así son las batallas. Yo dejaría como sitio de Cuautla el día de hoy, no discutir mucho, porque ya se trata de una fecha cívica. Sí, es un asunto de historiadores el que se decidan los historiadores que lo manejan, si fueron tantos días, si fue un día más o un día menos, si empezó el 18 o empezó antes con la quema de las haciendas, o después, porque una de las cosas que hace Morelos es buscar los abastecimientos de agua. O sea, él sabía que tenían que durar muchos días aquí y el agua iba a ser fundamental. Lo mismo que cuando fue el sitio de Cuautla de 1911. Zapata lo que atacó fueron los acueductos. Les echó gasolina y vámonos. Porque el agua es básica para un combate de este tipo. Me da mucha pena decirle que no podemos hacer eso, porque tanto el facsimilar como el original tienen un resguardo legal. Y no es una cosa de, ahí sí no es de voluntad. Es mucho más fácil mandar a hacer otro facsimilar, que no sale tan oneroso, que se cree que este señor pase el sombrero y se le toman las fotografías en alta resolución para que se haga el facsimilar y se haga sus guardas todo exacto, pero no es una cosa de pues ahí quédense, no puedo hacer eso. Y sí quiero decir algo, nada más en honor de cierta precisión. Sangrón yo, debo decirle que ya es una sangronada mía. La de lo que le entrega Peña, el presidente Peña, al gobernador Erubiel Ávila, es efectivamente el facsimilar. Se hicieron, me parece que 8 o 10 facsimilares, no fueron muchos. Uno de ellos se le dio al presidente y ese es el que el presidente entrega.
El original siempre estuvo en el castillo de Chapultepec, porque me da pena decirle aquí al maestro, pero nosotros sí tuvimos la lana para comprarlo. Y lo compramos. Es decir, lo compró el castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, con dinero de terceros, con la autorización de la entonces directora María Teresa Franco, que es quien manda hacer los facsimilares, precisamente para que el original se quedara ya como una pieza de los mexicanos patrimonial en resguardo del Museo Nacional de Historia. Lo que sí les puedo adelantar es cuando menos una intención. Ese original, más otros que tenemos en el castillo de Chapultepec, de distintas cosas, de una copia de un códice de finales del siglo XVIII, que a su vez era copia de uno del XVII, unos títulos de propiedad, cartas de Francisco y Madero, más o menos unos 200 documentos que son de una colección de originales por las firmas, en donde están desde uno de los virreyes hasta Lázaro Cárdenas. Se recorre todo eso. Todos esos van a ir a dar a la bóveda de antropología. Nosotros en el castillo de Chapultepec, aunque los tenemos en buenas condiciones, no son las mejores condiciones para mantener papel. Todo eso va a ir a dar a la bóveda. Sigue siendo el inventario del Museo Nacional de Historia, es decir, sigue siendo piezas del castillo, pero tienen un lugar especial en la bóveda de la Biblioteca de Antropología. Temperatura, vigilancia por parte de restauradores que hacen recorridos regulares para ver el estado del papel, etcétera, porque no todo es igual. Ahí tenemos papel, tenemos pergamino, tenemos ahí, y se tiene que guardar de manera diferenciada. Eso va a ir a dar, yo espero que este año, a la bóveda de antropología. Y el facsimilar que tenía el presidente es el que le dio a Erubiel. No es que Erubiel haya sido bien cuate y nos lo pasara a nosotros, siempre tuvimos él. Pues, no, yo creo que hubiera hecho lo que le había dicho Peña, que es ponerlo en una vitrina que fuera patrimonio del Estado de México. Lo que es patrimonio del Estado de México es el facsimilar que les dio el expresidente Peña. El original del manuscrito está aquí. Ahora, yo debo confesarles que quise leer cuando menos fragmentos del manuscrito. Por supuesto, no entendí nada. Yo conozco lo que dice por la transcripción que hizo Barreto. Si no es porque estos están hechos las transcripciones exactas, cotejadas, con paleografía, con buscar las palabras antiguas, buscar en los diccionarios de autoridades, etcétera, serían ilegibles para nosotros. El castellano popular, como el que tenía Montero, con una caligrafía difícil, no es para cualquiera. Hace ratito Carlos de Barreto Zamudio decía que se había tardado su padre en transcribir quizá 2 años. Yo pienso que más. Un trabajo de esos es de muchos años, porque hay que estar cotejando. Simplemente con que conocía yo a Carlos no podía estar dedicando todos los días. Entonces, con que le hubiera dedicado unas horas a la semana, todo lo que lograra avanzar en esa semana tenía que ser cotejado y revisado y a lo mejor vuelto a empezar. Y eso fue antes de que, se los puedo apostar, de que Carlos tuviese una computadora. Entonces, cada vez que había que cotejar había que repetir la página completa. Y nada más. La que tenía, de tal manera que cuando él lo pasa a la imprenta ya va lo más limpio posible, pero igual seguramente con muchas inventaduras. No es un trabajo muy rápido, es el trabajo de muchos años dedicados. Y cuando yo me enteré que había hecho Carlos Barreto esa transcripción,
yo pensé que tenía que rogarle que nos diera uno para poder tener con el facsimilar y con el original en el Castillo de Chapultepec la manera de leerse. No, Carlos inmediatamente me dio así como yo bien gacho, le gané el original, él luego me dio el libro. Esto va a ser útil porque si no, no lo van a poder leer. Y no es más que acercarse tantito al facsimilar y van a ver lo difícil que es leer 5 renglones. Es un castellano que no es el nuestro. Y no va a ser ni siquiera para el de las generaciones que siguen, que ya escriben con 2 dedos sobre una tableta o sobre un teléfono celular. Eso es indudable. Entonces cada vez va a ser más difícil leer eso si no es con trabajos que se van a volver beneméritos, como el que hizo Barreto sobre este papel. Entonces, que se tome la idea que usted tiene, que se haga un facsimilar para que se quede aquí y que sea tarea del compañero que tengo aquí a mi izquierda. Muy bien. Bien, bravo. Muy rápido porque los tiempos son a veces fatales y a veces... Dos cosas. Yo considero, escuchando, que lo que tiene razón Salvador cuando dice el 19 de febrero, hoy, de hace muchos años, es una fecha cívica. Y yo creo que los 10 de marzo, etcétera, también lo dijo Salvador, dejémoslos a los especialistas, ¿no?, en términos de esas fechas y de esas cronologías, pero en su ciudad tienen una fecha. Lo único que planteo es a la gente del ayuntamiento que ha estado y que está hoy. Estoy seguro que dijo Uriel, hay un programa de actividades que penetre lo más que pueda a la infancia, a las escuelas. Ese es el gran logro, ¿eh? Si no hacemos eso, la memoria es flaca en el mundo, en nuestro país también. Entonces, que las generaciones que dijo ahorita Salvador, que están muy metidos en las tablets y en las fiestas, la verdad es hay un peligro muy fuerte, ¿no? O sea, se olvidan las fechas, se olvidan los sucesos, estamos en otra cosa. Entonces, ojalá el ayuntamiento, el área de cultura, nosotros cooperamos, se vean estas cuestiones en las escuelas. Segundo, ahorita se comentó esta cuestión del documento que está afortunadamente en resguardo de custodia del instituto, y decirles que hay una situación que hay que buscar por otras vías. Hay un vacío legal en cuanto a la protección de los documentos históricos. La Ley Federal de Monumentos, que es una ley muy importante, del 72 para acá, tiene una protección muy directa y muy clara en los bienes arqueológicos del país. Así, pues ahí está muy claro, con todas las limitaciones y recovecos que tenga esa legislación, y los abogados lo pueden complementar. Hay una protección del patrimonio, son bienes nacionales indescriptibles, insuperables de la nación, ¿sí? Hay delito con todo y que hay que aumentar cosas, pero en los documentos históricos no. O sea, hay esos vacíos que permiten que puedan, incluso así, como lo que se comentó hoy. Una muestra fue una carta de Zapata que alguien encontró en una subasta en Inglaterra, ¿no?, que afortunadamente igual alguien dijo, le habló por teléfono para acá y dijo, oye, están vendiendo en tal parte la carta. Y hubo voluntad, también Salvador no lo dijo, voluntad política, ¿sí? Una cosa es voluntad económica o capacidad económica y otra cosa es voluntad política. Esa carta regresó porque un embajador le habló a un gobernador, y la carta original está aquí. Si no estuviera en manos de un coleccionista, que ese es otro proceso. El coleccionismo en México y en el mundo es tengo, no lo tienes tú. El mundo, los museos, el mundo está lleno de, por ejemplo, arqueología, piezas en el mundo, las mejores o no, pero este país en arqueología tiene para echar para arriba, y además está protegido. Entonces quiero decirles que hoy, de verdad, ya esta información. No sé si está por aquí el autor de un textito literario sobre Narciso Mendoza. El muchacho, no sé su nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, yo me acuerdo que
es un textito como prueba, como intento de escritor, pero habla de cosas que de repente, cuando hablo de las memorias flacas, esta situación de don Narciso, todo el mundo, yo veo en Puebla, en Chihuahua, en el DF, Escuela Narciso Mendoza, ¿no? Y poco se sabe de este personaje. Me acuerdo que es cuando lo vi, recrea, dice él, que le ayudó Nepomuceno Almonte, porque coincidieron hasta por edades en el sitio de Cuautla, ¿sí? Entonces digo, es maravilloso de repente encontrar lo que uno cree que sabe, ¿no? Entonces, luego Nepomuceno Almonte crece, dice ahí, este señor Narciso Mendoza también crece, pero bueno, las fechas se va y ya nadie se acuerda de él, está en Tabasco, en Villahermosa, y alguien de repente le habla a su amigo de infancia que había regresado a México, que ya es militar, y le dice, quiero regresar a Cuautla, algo así pasa, ¿no? Si es literatura o no, ustedes aquí lo comentaron, pero quiero decirles que es muy importante estas cosas. El textito es muy bonito. Ahí también me entero que finalmente está enterrado aquí, ¿no? Narciso Mendoza, en el atrio del Señor del Pueblo. Entonces, cosas como esas que hoy comentan así, de veras yo planteo que una situación es, entrémosle con la infancia. Entrémosle con la infancia. El texto, como dice el bien sacado, este castellano popular, le llamaría yo, ¿no? Hay castellano culto, etcétera. Y hoy nos sorprendemos y decimos, no sabía hablar. Claro que sabía hablar, como hoy, pues pregúntense cómo hablamos en muchas partes, ¿no? Gracias de veras por el espacio y gracias a que yo les comentaba que la modestia es una virtud. Salvador tiene para rato y como bien lo dijo, no se amarró el dedo, lo dijo, yo entreno con el zapato. De esto ayudo, ¿no? Pero que gracias a todos ustedes. Gracias, Salvador. Gracias, Salvador.